Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas. Bueno, vamos a empezar ya porque recuerden de que el tiempo apremia. Ya solamente tenemos pues esta videoconferencia de esta semana, ¿verdad? Para tener ese pequeño repaso antes de, pues, de la evaluación que vamos a tener ya a partir del lunes, ¿verdad? Eh, Fíjense de que, si Dios lo permite, estoy revisando pues sus trabajos. Esta semana pues inicié a revisarlos, ya por lo menos los de la actividad uno, ¿verdad? Que fueron los que me entregaron ya, que ya están en la entrega definitiva. Recuerden que para la actividad 2 y la actividad 3 pues está pendiente para este viernes y para el día domingo, que es la actividad 3, que es sobre las investigaciones bibliográficas y de campo. Y para el domingo, recuerden de que la fecha de entrega final es para lo que es el mapa conceptual. No se les vaya a olvidar que es un mapa conceptual, ¿verdad? La evaluación va a ser en base a eso, ¿verdad? Así que fíjense muy bien, revisen eh, con exactitud, ¿verdad? Lo que es un mapita conceptual y traten de confeccionarlo en base a eso que se está pidiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas continuando con el tema que ayer habíamos hablado y también con algunos de los temas que de repente no hemos podido profundizar, porque recuerden de que hay algunos temitas que de repente están ahí pendientes que tal vez no hemos podido revisar por cuestiones de tiempo, pero que es muy importante que lo miremos. Bueno, uno de los temas, si ustedes se recuerdan, hablamos del método científico, hablamos, aquí es muy importante para efectos de la evaluación, estimados, tal vez al final voy a hacer una retrospectiva así bien general de lo que va a ser la evaluación del día lunes, para darles una pequeña explicación. Eh, ¿Qué es lo que así de forma puntual, pues vamos a tratar de evaluar y de preguntar, ¿verdad? Porque las preguntas que hemos hecho ahorita en la plenaria durante estos días anteriores van enfocados Abogado, precisamente a hacer eso, ¿verdad? Dígame. abogado, mire, voy conduciendo. Se me había dado un problema que no podía hablar por el micrófono, pero ya lo activé. Sí, Ayer yo no pude porque yo puse de que como una que me he sentido mal y me sentí identificado con, como usted estuvo así, digamos, enfermo con el COVID, yo estuve muy grave. Entonces, mi papá murió el sábado y como me han quedado secuelas, ayer me sentía un poquito mal. Entonces ahorita voy conduciendo, voy para la casa y entonces espero que me disculpe, ¿verdad? Lo voy a ir escuchando, pero cualquier cosa, si me atraso en contestarle, me disculpa, oiga. sí, no, no hay problema, Osvaldo, ¿verdad? Está muy bien. Gracias, le agradezco, abogado. Le Vaya, pues, agradezco. ok. Bueno, 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 listo. Bueno, lo sentimos mucho, ¿verdad, Oswan, por la pérdida de su familiar, ¿verdad? Y pues bueno, dele. eh, pues les decía, ¿verdad? De que hay algunos temitas que va a ser importante pues hacer una breve reflexión. Faltando unos 10 minutitos, unos 5 o 10 minutitos vamos a dejar de preguntar para poder dedicarnos a darles pues una retrospectiva de todo el temario y qué es lo que nos interesa que ustedes conozcan de cada una de las cosas, ¿verdad? Que hemos dispuesto precisamente dentro del material de la unidad 1. Bueno, estamos los que estamos bien poquitos, ¿verdad? Me extraña, sinceramente. Ayer sí se nos conectaron un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, con los que estamos, pues vamos a avanzar. Vamos a hacer algunas serie de preguntas así rapiditas. Si ustedes se recuerdan, habíamos hecho una diferenciación entre el método analítico y el método sintético en cuanto a lo que son los métodos de las ciencias. Hablamos también un poquito del método inductivo y del método deductivo, ¿verdad? Ustedes están investigando un poquito más, ¿verdad? De otros métodos de las ciencias. Aparece por ahí otros tres métodos que se estudian dentro de un pequeño cuadro sinóptico,
el método inductivo-deductivo, que ojo, uno puede decir, bueno, puede entremezclarse en dos métodos, sí, puede darse, ¿verdad? Porque aquí se basa en base a lo que es, por un lado, la lógica y también por el estudio de hechos particulares, ¿verdad? Y en este sentido, estudia ambas situaciones, solo que una se aplica primero y después se aplica la otra, ¿verdad? Por eso se llama método inductivo-deductivo. También está el método hipotético-deductivo, ¿verdad? Que recuerden que aquí el procedimiento más que todo se establece en cuanto a cómo se formulan las hipótesis, cómo se busca refutar, ¿verdad? Y falsear dichas hipótesis, deduciendo a partir de esas deducciones las conclusiones que deben de confrontarse, pero versus los hechos, ¿verdad? Ese es el hipotético deductivo. Bueno, esos son los métodos, ¿verdad? Ahí mismo hablamos también la vez pasada de los pilares del método científico, ¿se recuerdan? La reproducibilidad y la falsabilidad, ¿verdad? Creo que ahí habíamos establecido un poquito. No sé si de repente ustedes me entendieron, esos pilares. ¿Alguien me podría explicar qué es la falsabilidad? Pregunta abierta. Es Es abogado. el resultado distinto a la hipótesis, licenciado. ¿Cómo dice Josué? Es el resultado distinto a la hipótesis. Un resultado distinto a la hipótesis. Se podría decir que de cierta manera sí, es lo que se pretende. Recuerde, Josué y demás compañeros, Abogado, sí, dígame, Gabriela. eh, no sé, sería como que, por ejemplo, se hace una hipótesis, ¿verdad? Como una idea. Ujú. Entonces, si los resultados son distintos a esta hipótesis, entonces la investigación podría ser, se toma como falsa, ¿verdad? Entonces, algo así entendí, no sé. Ok, O se niega, se podría decir. Sería abogado como desmentir la teoría. algo así. Ya vamos aterrizando un poquito, ¿verdad? Con lo que ustedes me están diciendo. ¿Alguien de ustedes vio la película del abogado del diablo? ¿O alguien ha escuchado esa frase? El abogado del diablo. Sí, Yo miré la película y sí he yo escuchado también. Ah, ok. frase también. Bueno, ¿qué significa, por decir así, la función que tiene el abogado del diablo? Lo que pretende este término es que el abogado defensor que defiende la causa de su cliente, ¿verdad? Lo que hace con respecto a su cliente, como si estuviera en la posición de la otra parte, es objetar, exigir pruebas, descubrir errores, etcétera, etcétera. Por eso se llama, ¿verdad? Un abogado del diablo. ¿Por qué? Porque en este caso está tratando de preparar precisamente a su cliente, pero no de prepararlo en el sentido propio de la palabra, sino como que asumiera el papel precisamente de someterlo a prueba. ¿Ok? ¿Qué significa la falsabilidad en las ciencias? Significa que entre más probemos o más requiramos que eso que estamos probando tiene una falsa habilidad, entonces más conocimiento es. En otras palabras, entre más probemos el conocimiento, entonces de esa manera refutamos la teoría y de esa forma obtenemos lo que es el conocimiento científico o el conocimiento de esa ciencia. Por eso es un pilar del método científico. ¿Me entienden? ¿Un pilar qué es? Es donde se sostiene el método. Aquí hay dos características. Una es la reproducibilidad y la otra es la falsabilidad o la refutabilidad. Esto proviene de una escuela que se conoce como el falsacionismo. ¿Qué es lo que hacían estos epistemólogos, estos estudiosos precisamente del conocimiento? Probaban las teorías, las ponían
las ponían a prueba de tal manera que ese conocimiento fuera irrefutable. Por eso decimos de que el conocimiento es falsable. Entonces lo tomamos como a contrario sensu. De ahí la película de El abogado del diablo. Por eso les hacía esa analogía, porque ¿qué es lo que hace Keanu Reeves? Keanu Reeves agarra a su cliente y empieza a atacarlo y empieza a decirle como si fuera el fiscal y descontrola precisamente la postura de su cliente, y su cliente le reprocha y le dice: usted no parece que fuera mi abogado defensor. ¿Y qué es lo que trata de, en ese sentido? Lo que trata es precisamente de responder en base a las respuestas que da. De esa manera comprueba si ese cliente está diciendo la verdad. ¿Me entiende? Entonces es igual al conocimiento. Entre más lo probamos, entre más lo falsamos, más conocimiento es. Y lo comprobamos, ¿verdad? Por eso se llama falsacionismo. Entonces, las tres opiniones que me dieron fueron atando cabos y me fueron dirigiendo precisamente esa parte que habla de la falsabilidad. Ok, Abogado, dígame. Abogado, y la falsabilidad también dice que si el resultado es distinto a la hipótesis que se había formulado, entonces esta se niega. Para eso sirve la falsabilidad también. Exactamente, ¿verdad? Y al negarlo en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Porque ¿qué pasa si nosotros comprobamos que ese conocimiento es falsable? Deja de ser conocimiento, ¿sí o no? Ya no podemos tomarlo como parte de la ciencia. Y eso es lo que pretende al final la ciencia, ¿verdad? Porque lo que logramos en este sentido es que sea falsable, ¿verdad? Y eso es lo que pretende esa característica. Dígame, Catherine. siguiendo con lo que dice la compañera Melissa, sí, es bueno que si no está de acuerdo a lo, ay, perdón, ya me perdí. Si está distinto, se niega, ¿verdad? Aplicado al ya saliéndome fuera del derecho, es algo que nosotros nos planteamos antes de iniciar una investigación. Pero al final nosotros a través de aplicación de instrumentos, recolección de datos y todo eso, nos damos cuenta de que la hipótesis de investigación es nula, pues la hipótesis de investigación no es de acuerdo, no pega con los resultados, pues, y no significa que la investigación esté mala, sino que, o sea, no, lo que nosotros creíamos, lo que nos planteamos, no está de acuerdo con los resultados. Exacto. Y de ahí saca de que si ese resultado es distinto a esa hipótesis, entonces, como tal que hace, se niega, como bien lo dice usted, Así es. Sí, ¿verdad? porque, bueno, a mí me pasó, acabo de terminar una investigación y me tocó rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula. Así es, sí. Porque recuerde que en este caso la hipótesis que nosotros buscamos es la hipótesis de trabajo, ¿verdad? Es la Así es. hipótesis que nos dé precisamente el resultado de lo que pretende precisamente la resolución del problema, ¿verdad? Y así lo comprobamos, ¿verdad? Ahí es donde aplicamos ya más adelante lo que es la parte de la experimentación, y así podemos comprobar si producimos o no un nuevo conocimiento o si resolvemos ese problema en cuestión, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Vamos a ver más adelante. Hablemos de la investigación científica. Vaya, ¿por qué será importante la investigación? Hablemos, a ver, está por ahí Scarlett García. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué será importante la investigación científica? Porque de ahí se derivan varias investigaciones, varios diferentes tipos de métodos, y ahí como cuando aplicamos el conocimiento y pues primero lo miramos como observaciones, ¿verdad? Después, siguiendo el método científico,
pues nos preguntamos, nos cuestionamos. Después, como la compañera dijo, nos formulamos hipótesis. Y vaya, después o sea, como hipótesis nosotros buscamos como la explicación o comenzamos a aplicar el método, a buscar, ¿qué? A experimentar, podría decirse. Y después de ahí, pues sería que, no sé, sacar las respuestas y todo eso. Vendría siendo como las conclusiones. Y pues el método científico, pues, va como el camino de la ciencia y todo eso. Así es. A ver, Azaria, ¿quiere agregar algo más? Sí, abogado. Citando a Bernal en la metodología, decía que la importancia de las investigaciones para la edificación de una nación eran piezas claves, porque decía que un país o una nación con poca investigación era uno de los problemas más grandes de los países tercermundistas, porque no alimentábamos, o sea, no tenemos esa cultura de investigar, de avanzar, y está a la vista. Pues un ejemplo de ello es el hecho de que en Honduras, pues es raro que escuchen de que en Honduras descubrieron tal medicina o esto, lo otro. Casi nosotros vivimos básicamente de replicar algunas cosas que descubren en otras naciones. Y podríamos llegar a ser una potencia mundial si tal vez alimentáramos esa cultura de investigar, de indagar, de buscar nuevas opciones. Pero realmente por eso él decía que la investigación tenía una importancia en las naciones porque eran una pieza clave para la edificación y desarrollo de una nación. Así es. De Es entrada, importante, ajá, abogado, sí. es importante también porque por medio de la investigación nos permite como tener un contacto con la realidad, pues, para conocer mejor lo que está sucediendo en la realidad, los hechos que están sucediendo. Como bien lo decía la compañera, si nosotros vemos un problema, bueno, de entrada, si nosotros desconocemos de algo, ¿qué hacemos? Si queremos salir de la ignorancia, investigamos, ¿verdad? Eso nos ayuda a a desarrollar una curiosidad, por ejemplo, en la solución, tanto por un lado de querer investigar y obtener un conocimiento, como también para poder solucionar los problemas. Y es cierto, vaya, de entrada, un tema que hemos hablado acá. ¿Por qué otros países tienen que venir a solucionar nuestros problemas? ¿Por qué? ¿No puede Honduras solucionar sus propios problemas? Sí puede, pero para hacer eso, como bien lo dijo la compañera, tenemos que tener un estímulo, ¿verdad? Para tener esa actividad intelectual, para crear, para investigar, para Abogado. mejorar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Permítame, Oswan, permítame. Juan Ok. Carlos levantó la mano. Sí, antes. Bueno. Dígame, Juan Carlos. Sí, abogado. Pasa con la investigación en nuestro país que no existe todavía la cultura de la investigación y es uno de los graves problemas que tiene la educación y el país en general, porque investigar no es rentable. En cualquiera de los campos que nosotros hiciéramos investigación, ya sea la medicina, las ciencias sociales. Sí. Por ejemplo, en ciencias sociales o en educación no es tan costoso investigar, pero no es rentable desde el punto de vista de que esas investigaciones que usted trabaje no producen resultados, es muy complicado publicarlas, es muy complicado valorarlas, que se obtenga algún tipo de beneficios, para mencionarlo de alguna manera. Yo en mi profesión, yo realicé una investigación cuando recién había salido de la universidad y realmente me tomó 20 años publicarla, porque no existe
la cultura. Es más, en los sistemas escalafonados de nuestros sistemas educativos, la investigación no lo va a conducir a usted necesariamente a a nada. Eso solo queda así. Usted hizo una investigación, bueno, pues, y para usted y para los amigos, ¿verdad? Todavía no hemos logrado que aún en el nivel universitario y en el sistema educativo nacional, la investigación sea un pilar. Sí. Y fíjense que solo para citarles un ejemplo, Juan Carlos, nosotros tenemos una biblioteca virtual y tenemos un sistema bibliotecario, pero ¿quién cree que de la comunidad universitaria usa ese sistema bibliotecario? Aunque no lo crean, no es y no son los estudiantes ni los docentes de la facultad, perdón, de la universidad. La mayor parte de la gente que es usuario de ese lugar es la gente de fuera. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Entonces uno se pone como quien dice a pensar y a meditar lo que usted bien dice, ¿cierto? ¿Verdad? Lastimosamente no tenemos esa cultura de la investigación, ¿verdad? No hay. Y eso nos ayudaría a resolver un montón de problemas, ¿verdad? Una infinidad de problemas que tenemos. Scarlett, ¿iba a decir algo, Scarlett? Oswan. Abogado. Sí. Sí, fíjese que es similar a lo que usted acaba de decir de lo de biblioteca. Fíjese que mi papá trabajaba en Meroteca, donde están los periódicos, donde está la Biblioteca Nacional. Y fíjese que esa cultura no la tenemos de que nosotros vamos a buscar un libro ahí por quererlo leer. Y si usted va a otros países, uno lo ve que van a las bibliotecas, leen, o sea, no los da teniendo en veces las herramientas acá de buscarlas. Sí. Y como lo que decía el compañero, sí hay en veces investigaciones o cuando se le pide ayuda a otros países, pero ¿a dónde viene el mal? La raíz del mal de nuestro país es que siempre buscan otras personas y les van pagando una gran cantidad de dinero y aquí hay gente especializada que lo puede hacer con el problema que tenemos con la ENE, un ejemplo, que está decayendo Hondutel. Dicen que van a buscar especialistas para que venga a levantar a Hondutel. Aquí hay especialistas que lo pueden levantar, pero ¿qué es lo que hacen? Buscar a alguien extranjero porque le van a dar un montón de dinero para que haga solo papeleos de mentiras. Eso no sucede aquí en nuestro país. Así es, y eso es en parte lo que decía el material. Bernal lo reconoce precisamente de esa manera. Hay algunos conceptos de investigación que ahí ustedes tienen planteados. Hay 3 conceptos, bueno, más que todo son definiciones, ¿verdad? Va de menor a mayor, ¿verdad? En donde habla qué es investigar. Hay 2 tipos de enfoques, ¿verdad? Hay un enfoque que de acuerdo a Sampier Hernández Collado y Baptista Lucio habla precisamente en cuanto a cómo usted puede desarrollar un tipo de investigación. Ahora hay un enfoque que también se conoce como mixto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el enfoque cuantitativo de la investigación, ¿verdad? Y también tenemos el enfoque cualitativo, pero también tenemos ambos enfoques, ¿verdad? Cuantitativo y cualitativo. Ahí en el material ustedes van a ver que existen, se plantean definiciones bien amplias y también se habla de algunas características, ¿verdad? De ambos enfoques. ¿Por qué es importante definir muy bien ese tipo de enfoque? Porque nosotros tenemos que tener una guía dentro de lo que es la investigación que vamos a desarrollar. Y esa guía nos tiene que dar lugar a qué objetivo precisamente nosotros queremos lograr. Si dentro de ese objetivo que pretendemos, de repente lo que nosotros queremos ubicar, ¿verdad? Son datos donde queremos recolectar para probar una hipótesis y que parta de un análisis estadístico para poder establecer patrones de comportamiento y probar diferentes teorías, entonces el mejor enfoque que podríamos utilizar es el cuantitativo, ¿verdad?
Pero hay otro enfoque que va más que todo a hacer descripciones, a hacer, por ejemplo, observaciones, a descubrir o afinar, por ejemplo, un proceso de interpretación de situaciones que va dentro de recolección de datos, que no es como el otro enfoque, que va dentro de la medición numérica. Este no. Entonces ahí nos tenemos que ir al enfoque cualitativo, ¿verdad? O de repente también podemos iniciar un proceso de investigación científica con un enfoque y después culminarlo con otro enfoque, que ese es el enfoque que nosotros llamamos cuantitativo, ¿verdad? Mixto, perdón. Cuantitativo es el primero que les mencioné y el segundo es el enfoque cualitativo. Bien lo dice el término, ¿verdad? Va más relacionado a un proceso de interpretación de las cualidades, por ejemplo, dentro de los diferentes, sujetos que de repente podamos estar estudiando, ¿verdad? Iba a decir algo, tenía la mano levantada, bueno, ya la bajó. Creo que era sobre los comentarios Sí, dígame, Scarlett. Es que en el foro que estábamos la semana antepasada, no recuerdo el nombre del compañero que decía que era que la investigación del método, bueno, la investigación es una pasión, pero en nuestro país debería ser una obligación. Yo ahí le comenté que debería ser una obligación para salir de la laguna donde estamos, la verdad, para levantar nuestro país. Sí. Entonces, sí, debería ser una obligación, la verdad. Sí, y ya ve como bien lo dice Juan Carlos, y cuánto tiempo le llevó esa investigación. Y ojo, recuerden que los eventos cambian en cuestión de espacio-tiempo. Imagínense todo lo que ha cambiado, por ejemplo, en nuestra sociedad en la última década. Solo mencionar los cambios de tipo político y social que han habido, ¿verdad? Entonces, a veces, de repente, desarrollar ese proceso es replantear totalmente la investigación y de repente volver a iniciar otra, ¿verdad? Porque a veces no se da la motivación también, o por lo menos el incentivo de poder realizar este tipo de procesos investigativos, ¿verdad? Así es. Sí, dígame. Recuerden que el método científico, pues así funciona. Yo la vez pasada estuve leyendo un libro de determinado tema, ¿verdad? Pero la conclusión de eso me hizo salir a buscar más sobre el resultado. Entonces es como un círculo, todo lleva a un todo. Así es. Ahora, depende de cómo ustedes quieren desarrollar su proceso investigativo también y cómo de repente también ustedes quieren, qué tipo de respuesta es la que quieren encontrar, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, hay determinadas ciencias que utilizan un determinado enfoque, porque tal vez lo que pretende precisamente encontrar dentro de ese enfoque son cosas más profundas y más descriptivas. El único problema que a veces se da aquí es que al buscar algo más descriptivo, más profundo, por ejemplo, como lo es el enfoque cualitativo, en este caso, al plantear ese problema, no se tiene precisamente un esquema muy bien definido. No es como el cuantitativo, que el paso a paso está bien definido. ¿Ok? En el segundo parcial, nosotros el enfoque que vamos a desarrollar es el primero, el cuantitativo. Pero, ¿qué pasa con el enfoque cualitativo? Cuando nosotros de repente encontramos que alguna de esas hipótesis, al obtener los resultados, se constituye una hipótesis nula, entonces tenemos que regresar nuevamente el proceso. ¿Ok? Y a veces muchos creen que de repente esa investigación no agotó o no produjo un producto determinado. Eso nos puede servir para replantearlo
y para de repente hacer otra guía, otra línea de investigación que nos pueda ayudar a buscar otras respuestas. Y eso nos sirve como base, ¿verdad? Miren, aquí, si nosotros de repente buscáramos diferentes respuestas y no necesariamente a un solo tipo de enfoque, yo creo que podríamos tener un misceláneo de respuestas, por ejemplo, para un fenómeno en cuestión. Y eso nos ayudaría a obtener diferentes respuestas. Recuerden que aún en el presente tenemos diferentes formas y maneras de pensar. Vaya, si no, mírenlo desde el punto de vista social. Y eso que nuestro país no ha sufrido como otros países cambios tan drásticos, por ejemplo, en algunos pensamientos en el ámbito, en ese ámbito sociológico, ¿verdad? Como lo ha tenido, por ejemplo, ahorita, vaya, El Salvador. Algo que me llamó la atención hace poco, una noticia en El Salvador, es que, por ejemplo, el Pleno del Supremo de El Salvador mandó al Poder Legislativo una orden en donde ellos tienen que emitir una ley de identidad de género. Ese es un tema que aquí en nuestro país es intocable, es un problema tabú hasta el momento, ¿verdad? Y créanlo o no, que como lo está planteando precisamente el Poder Supremo, que allá es el Poder Judicial, es de ponerle mucha atención, porque dentro de estos países centroamericanos, hablar de esos temas, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, no es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Y generalmente provoca algún tipo de violencia, que a veces se genera de una u otra forma, ¿verdad? Pero ese va a ser parte de los temas que nos va a tocar investigar, de profundizar. Y imagínense dentro del ámbito del derecho, vaya, temas, por ejemplo, del aborto, ¿verdad? Temas que de repente en otros lugares ya son mucho más abiertos y que aquí todavía siguen siendo temas que son intocables, ¿verdad? Y que en algún momento dado se van a tener que investigar. Por eso de ahí el proceso, ¿verdad? De profundizar en ese tipo de cosas. Y no que porque nos los cuente otro. Está bien ver la experiencia del otro, pero también ponerlo en práctica en nuestro país. Ver de qué manera eso se puede profundizar dentro de una investigación que nos ayude a arrojar algún tipo de resultado, ¿verdad? Y eso ha sido un problema, como bien lo mencionan ustedes, bien complicado hasta de tipo cultural. Bueno, vamos a ver, otra de las preguntitas que de repente les tengo. Vamos a cambiar un poquito. Hablé de los enfoques, más adelante después les voy a explicar qué es lo que nos interesa que ustedes sepan de ese tema para efectos de la evaluación, pero sí me gustaría que ustedes, alguno de ustedes me explicara, por ejemplo, de los problemas del derecho en la praxis. A ver si alguno de ustedes me puede responder. Este es un tema que está en el material de Giraldo. No lo hemos hablado. Ayer lo estuvimos tratando, pero desde el punto de vista del enfoque de los métodos, ¿verdad? Que es el método de interpretación. Hablemos del derecho en la praxis. ¿Cuáles son los dos problemas que se presentan en el derecho en la praxis o en la práctica? ¿Alguien que me pueda responder? Está casi al final del material de Ángel Giraldo. ¿No? El derecho, el derecho como praxis. Pregunta de examen, estimadísimos. Bueno, abogado. Ajá, dígame, Andrea. Bueno, aquí dice que en primer lugar tendría que ser como determinar los hechos. Ajá.
y luego con la comprobación de esos hechos. Vaya, imagínense que venga un cliente y le diga, Andrea, abogada, Andrea, abogada Medina, tengo un problemita que alguien me invadió una propiedad. Entonces, usted como abogada, ¿qué hechos evaluaría para poder determinar qué es lo que está sucediendo ahí? Pues la invasión. Ujú. Y tendría que ver, no sé, cómo hay que ver de las dos partes, me imagino. Si por ejemplo viene esta parte y le dice, yo soy el propietario, ¿cómo usted va a comprobar que él es propietario? Con las escrituras de la tierra. Ah, bueno, entonces ve que dice que hay que ver la manera de probar esos hechos, ¿verdad? Si viene un cliente y la busca a usted y le dice que le resuelve ese problema jurídico, entonces, ¿qué es lo primero que usted le va a proponer? En base a la ley, le va a decir, bueno, podemos hacerlo a la buena y también lo podemos hacer a la mala. A la buena es hacer todo el proceso de hablar con la otra persona, de ir a dialogar, pero ¿cuál es el problema aquí? Que de repente usted va a esa propiedad y tal vez la persona que está ahí le va a salir con un machete o de repente con un pistolón o de repente le puede causar algún daño. Entonces aquí uno se pone a pensar, dice, está poniendo en peligro su vida. Entonces hagámosla por la mala. En este caso nos vamos por la vía judicial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ahí tengo que determinar cuáles son los hechos relevantes que me sirven para ver cuál es para poder resolver el problema jurídico. Entonces yo vengo y le digo a mi cliente, usted, Andrea, le dice a su cliente, mire, señor fulano de tal, aquí vamos a interponer una demanda de reivindicación de dominio. Para poder interponer esta demanda de reivindicación, tenemos que ir a un juzgado de letras, ¿verdad? Y a ese juzgado de letras tenemos que llevarle precisamente, ¿qué? Todos los documentos, los testigos, las pruebas que indiquen que yo soy el legítimo propietario de ese bien. Y que esta persona se apropió desde un determinado momento y que lo hizo mediante la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? Primero determino cuál es el problema jurídico. Y ahí lo resuelvo. Por eso dice el derecho a la praxis. Al resolverlo es que le estoy presentando los hechos y las pruebas al juez, ¿sí o no? ¿Y el juez qué va a decir? Bueno, ¿me va a dar la razón, sí o no? Bueno, entonces para poderme dar la razón, yo tengo que interponer esa acción legal. Claro, como les digo, todo lleva un proceso. Primero puede hacerse a la buena, de repente dialogar, hablar, hacer algún tipo de acción en donde no se tenga que ir a una instancia jurídica, ¿verdad? Pero si no se logra de esa forma, entonces lo hago de esa otra vía. Entonces, ve esos dos problemas que les decía, ¿verdad? ¿Cómo determinar cuáles son los hechos? Vaya, ¿usted cree que un fiscal puede perder una causa si de repente tipifica mal un delito? Una vez un fiscal dijo que era parricidio el delito que había cometido cuando realmente era un homicidio. Sí, ¿Qué hay va? error ahí en Sí. el tipo penal. Exacto, en el tipo penal. Entonces, ¿qué tenía que hacer el fiscal? Determinar los hechos relevantes que le sirven de base para poder identificar cuál es la acción a interponer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, imagínense que de repente esta persona que causó ese delito sí es culpable. Y recuerden que una persona no puede ser juzgado sobre la misma causa dos veces. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede salir libre que un culpable. Entonces, una autoridad tiene que tener mucho cuidado al momento de determinar esos hechos relevantes para poder obtener lo que nosotros pretendemos, justicia, ¿verdad? Que se lleve a cabo el derecho, ¿verdad? Dígame, Catherine. Es como, bueno, últimamente el Ministerio Público ha perdido varios casos por lo mismo, porque al final no plantearon bien el caso y terminan
sacando, liberando a las personas. Pues en el caso de, no voy a juzgar porque no me corresponde, pero el caso de Sauceda ahorita, él salió libre. Ujú. Y así Y muchos más. otros casos que de repente tal vez conocemos desde el punto de vista más que todo de las redes sociales, y a veces por eso es muy importante de repente profundizarlos de otra manera, ¿verdad? Para tener un conocimiento más amplio. Miren, todos los casos deben de ser públicos. La única excepción que se establece es la secretividad, pero cuando se da la secretividad, solamente en aquellos casos en que algún bien protegido esté en peligro. Entonces, en ese momento el caso pasa a ser, ¿verdad?, secreto. ¿Por qué? Porque puede provocar algún daño. Dígame, Carlos. Quería, o sea, tenía una duda. Si me podría explicar cómo es eso de que una persona no puede ser juzgada 2 veces. Sí, digamos, si de repente a usted lo acusan, por decir así, de un delito, ¿verdad? Entonces, si dentro de la causa se determinan los hechos, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la ley, entonces, lo más seguro que en base a los hechos y las pruebas, entonces, esa persona va a ser juzgada y se va a obtener una sentencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando de repente los hechos y las pruebas no son bien planteadas? Como bien lo dice este ejemplo del derecho en la praxis. Cuando de repente imagínense que viene, no se clasifica bien el tipo penal y tal vez el delito que cometió fue de asesinato. Recuerde que establecer ese delito es un tipo penal que se establece y que tiene ciertas características. Si no se cumplen esas características, esa persona posiblemente, si no cometió ese delito y la otra parte lo hace ver ante el juez, entonces posiblemente sea culpable de algún otro delito que no estaba dentro de ese tipo penal. ¿Me entiende? Pudo haber sido un homicidio, pudo haber sido, por ejemplo, otro tipo de situación que se pueda dar dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La otra parte de repente va a obtener una sentencia a favor de su cliente. Y ojo, la causa ya se interpuso. Entonces, en ese sentido, esa persona ya no puede volver a ser juzgado sobre los mismos hechos, sobre la misma situación concreta. Entonces puede salir inocente, tal vez por un mal planteamiento jurídico o de los mismos hechos, ¿verdad? Por eso, cuando se vaya a determinar muy bien los hechos y con las pruebas sobre las cuales se debe de establecer exactamente cuál es el problema jurídico surgido, entonces de esa manera, entonces se va a llevar un debido proceso. El proceso va a llevar, como quien dice, desde el inicio hasta el fin, va a llevar y obtener una sentencia. Pero ¿qué pasa cuando de repente esos hechos y esas pruebas no son, ¿verdad?, conducentes precisamente a eso? Y no son en base al tipo penal sobre el cual fue tipificado. Esta persona, más que seguro, va a salir como inocente. Y posiblemente sí tenga algún grado de culpabilidad, pero no en el tipo penal que fue tipificado. Ojo, ¿verdad? Sino que tal vez sobre otro tipo penal que se pudo haber determinado en el momento procesal oportuno. ¿Entiende? Abogado. Dígame, Scarlett. Vaya, yo tengo un caso, vaya, mi familia, le voy a plantear mi caso. Mi familia hace 26 años, no, hace que 70 años es propietaria de tierras y con documentos y todo, pero ahorita se dejaron quitar las tierras y ahorita está en una demanda. Pero no sé, ahí como usted dice, ¿cómo podemos tipificar nosotros el tipo de delito? Porque, o sea, las vendieron, pero el dueño era mi abuelo. Y ahora el abuelo anda peleando por las tierras. Entonces, ¿cómo lo podemos tipificar el delito? Ahí de entrada hay que determinar muy bien, porque recuerde que también hay diferentes formas de adquirir
o ser nudo propietario. Vaya, le voy a comentar, aquí en el país hay una gran infinidad de problemas de tierras. Usted se fija de que hay terrenos que entran en litigio. Vaya, le voy a poner un ejemplo, como por ejemplo, estos terrenos de la Cerro Grande, con dos familias que han estado peleando las tierras de esos lugares durante más de 100 años. Se lo digo con sinceridad. ¿Qué pasa? Hace poco, por ejemplo, yo conocí de una demanda bien interesante. Fíjese de que uno de ellos tenía cuando uno quiere determinar realmente quién es el propietario de un lote de terreno o de una propiedad, lo que se hace es que se verifica el tracto sucesivo. Se mira quién es el que tiene el título más antiguo. Entonces, vino uno de ellos, y presentó el título más antiguo. Vaya, aquí el lío es, creo que era la familia Gómez con la familia, ¿cómo se llama esta otra familia? Ya se me olvidó el otro apellido, ¿verdad? Pero son de problemas de tierras que se han generado. ¿Cómo dice Oscar? Turcio, creo que era. No, O García. no, ese, no me recuerdo cuál es el apellido de ellos, pero sí, bueno. ¿Qué fue lo que pasó, Scarlett y demás compañeros? Bueno, es cierto, él tenía el título de propiedad más antiguo, pero fíjese que esta persona, la otra familia, había tenido la posesión pacífica, tranquila, e ininterrumpida de ese lote de terreno por más de 25 años. ¿Y saben qué otra cosa? Pagaba impuestos ante la alcaldía municipal. Ah, sí, Oscar, sí, exactamente, esa familia. Ahí ya me recordó, sí. Sí, es que no se escucha, sí. Entonces, excelente. Abogado, sí, puede dígame, tratarse, Juan Carlos. Perdón que interrumpa, puede tratarse también de un caso de usurpación de tierras, ¿no? Sí, y hay... ese es el caso que menciona Scarlett, que es un caso de usurpación de tierras. Y claro, aquí lo que analiza el juez es todos esos elementos de rigor, ¿verdad? Creo que la Fiscalía del Adulto Mayor, en el caso de que ella menciona, porque menciona que es un abuelo, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía del Adulto Mayor creo que puede gestionar, porque he visto así en publicaciones que han logrado resolver. Sí. Y es más que todo por la situación que él presenta actualmente, ¿verdad? Pero sí lo puede analizar, pero ojo, hay que tener mucho cuidado también por las pruebas que presenten ambas partes. Porque vaya, aquí ¿qué pasó? Una de las familias tenía el título más antiguo, pero la otra familia había construido en esas, tenía un título que era posterior, o sea, que otras personas le habían vendido, pero eso puede pasar, aunque no lo crean, puede pasar, que de repente un notario autorice un título de propiedad sobre algo que no le pertenece precisamente a esa persona que es la vendedora. Pasa, es muy común. Pero recuerde que en este caso, la corte, ¿cómo decidió? Decidió en casación y le otorgó a esta familia la propiedad de quienes habían ejercido actos de nudo propietario. ¿Y cuáles fueron los actos de nudo propietario? Bueno, estuvo interesado en el lote de terreno, construyó en él y fue por más de 25 años. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Que la otra parte y no pagaron hizo. Impuestos. Exacto, y también pagaron impuestos. Entonces, al final, la corte les dio la razón a esta familia, aunque los otros tenían el título de propiedad más antiguo, era de 1800 y fracción, aunque no lo crean, ¿verdad? El título fue muy sonado en los años 90, ¿verdad? Y duró aproximadamente 9 años, desde que inició el proceso hasta la casación, ¿verdad? Pero fue muy interesante. Después se emitieron un auto acordado con respecto a este tipo de resultados, que generó precisamente algo que de repente estaba fuera de lo que era nuestro derecho escrito. Porque ¿qué es lo que tenía que hacer el juez en base a nuestro derecho escrito? ¿A quién le tenía que haber otorgado la nuda propiedad? Al que tenía el título de propiedad más antiguo, ¿sí o no?
pero él El tomó... primero en tiempo. Exacto, fue el primero en tiempo. Pero aquí, ¿qué hizo el juez? El juez vio de que esta familia no se interesó durante más de 25 años sobre ese terreno. ¿Cuándo fue que se interesó? Cuando se empezó a urbanizar, cuando se empezó a vender, cuando de repente vio que había algún interés pecuniario. Entonces se empezó, ven, ¿cómo es esto? Imagínense familias enteras aquí que tienen cantidades de tierra, pero exageradas, ¿verdad? Porque esta familia tenía una buena cantidad de tierras, ¿verdad? Y imagínense no prestarle la atención debida. Entonces, Scarlett, hay que tener mucho cuidado también ahí, ¿verdad? De repente, como bien lo dice Juan Carlos, él se podría amparar en este derecho para tratar de evaluar su situación y ver que en base a los títulos que él tiene y a los derechos que como nudo propietario ha ejercido sobre los de terreno, ¿verdad? Para que de esa forma pueda reclamar su derecho como legítimo propietario. Abogado, es literal como usted lo planteó. La señora esta tenía los documentos de hace más antiguos que mi abuelo, pero mi abuelo sembraba, producía y todo en estas tierras. Sí. ¿Qué pasa? Cuando ya se empezó a meter el ingenio Tres Valles, entonces la señora presentó los documentos y eran más antiguos que los de mi abuelo. Entonces ya ella le vendió las tierras a Tres Valles, la azucarera Tres Valles. Entonces ya a mi abuelo no le gustó porque lo sacaron a la fuerza. Sí. Es alguien muy poderoso aquí en la zona del Paraíso. Sí. Ahí están en litigio. En litigio. No, y eso es bien común, ¿verdad? Eso es bien común. Ustedes ven que esta cuestión de tierras no es que, imagínense, no es que el que tenga una escritura pública, usted puede certificar exactamente que usted es el legítimo propietario de ese bien. Lastimosamente aquí a veces se puede poner en tela de juicio esa situación, ¿verdad? Porque antes se daba eso de que existían registradores de la propiedad que registraban propiedades no con todos los requisitos de ley, ¿verdad? No con todos los requisitos de ley. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ese problema. Y este es un problema del derecho en la praxis. Es para que se fijen cómo se da en cualquier situación jurídica determinada. Bueno, faltan 4 minutitos. Voy a explicarles así rapidito qué es lo que vamos a evaluar dentro del contenido precisamente del examen. No se me vayan a retirar, por favor, que quiero decirles en qué nos vamos a enfocar dentro de la evaluación. Voy a compartirles pantalla así rapidito. Miren, voy a entrar como estudiante para que ustedes miren exactamente lo que ustedes ven. Recuerden, el contenido de lo que está aquí en estas 3 clases es lo que va a entrar en la unidad. No se les vaya a olvidar, estimadísimos, el material de la clase. Es este, miren. ¿Ok? Este que está aquí. Este material de la clase es importantísimo. Recuerden que ese es un condensado de todo lo que ustedes vieron en la unidad, ¿verdad? Ese material es importante. Dentro de cada unidad, recuerden que hay una lección, ¿ok? Y esa lección tiene contenidos, imágenes, videos, aunque en el PDF no esté exactamente lo que está en este video, por ejemplo, esto es parte del contenido del examen, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que en su determinado instante, por eso invitamos dentro del foro a participar, ¿me entienden? Para poder ver, evaluar y analizar el contenido de cada unidad. Este video, por ejemplo, habla de todo lo que es el conocimiento, sus antecedentes, de cómo se dio desde el momento de que se originó en la filosofía hasta lo que es la Edad Media. Es bien interesante. Ahí sacamos una que otras preguntitas en relación al examen, ¿verdad? Importante, eventos históricos y antecedentes de cómo se miraba la ciencia y ciertas características en su momento, ¿verdad? Eso en cuanto al conocimiento. Ahora, todo y cada uno de estos lo platicamos,
¿verdad? Por ejemplo, niveles del conocimiento, características del conocimiento, diferencias entre el conocimiento científico, el conocimiento ordinario, ¿verdad? Esto, ¿será lo mismo conocer y saber? Pregunta de examen, ¿verdad? Identifiquen qué es conocer y qué es saber y cuál es su diferencia, ¿verdad? Más adelante aparece, por ejemplo, estos videos, cómo se origina. ¿Se recuerdan? Doxa y epísteme. Habla de la historia. ¿Quiénes fueron las personas que trataron este problema? Los primeros que hablaron sobre el origen de la ciencia fueron los presocráticos. ¿Ok? ¿Qué significa ser presocrático? Pregunta de examen. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes pertenecieron, por ejemplo, a esa escuela? Ahí se menciona. Por eso les digo, dentro de cada uno de estos contenidos tiene algún elemento muy importante dentro de lo que es reafirmar el conocimiento dentro de la unidad, ¿verdad? Recuerden, el material general es una cosa, ¿verdad? Es el condensado, es el resumido, pero esto es el contenido de cada una de las lecciones, ¿verdad? Entonces hay que ver todos los videos, abogada. Sí, sí, sí. Por eso en su tiempo, ¿verdad? Les dije, miren, por lo menos ahorita, en esta semana, tuvieron que haber visto esto, esto y esto, haber tomado nota, ¿verdad? Haber ejemplificado. Por ejemplo, este video es bien interesante, porque habla de esto que hablamos, ¿se acuerda? Interdisciplinaridad, multidisciplinariedad, el concordismo, habla de la transdisciplinariedad, cómo es de complejo y cómo se integra el conocimiento. Todo eso es antecedente del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces aquí hay Abogado, características, ¿verdad? Carlos, dígame. el examen será en el campus. Sí, 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 así es. Sí. O quiere que lo hagamos en Zoom. No, 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 no. No crea que sí de repente a veces puede pasar. ¿Se recuerdan ustedes que hicimos una evaluación bien interesante? Claro, lo hicimos a manera de encuesta con algunas preguntas. No puedo tomar resultados de manera personal, solamente globales, así que no se preocupe. Pero a veces he evaluado en Zoom, cuando de repente son casos particulares que no se pueden evaluar en el campus, ¿verdad? Bueno, aquí de la clasificación de la ciencia, los elementos, ¿se recuerdan? Los 3 elementos por los cuales se identifica una ciencia. ¿Ok? Esta clasificación de Carl Gustav Hempel. Aquí no dice dónde está el derecho, pero yo me imagino que ustedes saben dónde está el derecho, ¿verdad? En base a las características de las ciencias formales y de las ciencias fácticas o empíricas. Yo se los mencioné, pero aquí no aparece dentro de esta clasificación. Las diferencias, por ejemplo, pregunta de examen, ¿verdad? Hablamos, ¿qué características tiene la ciencia formal? ¿Qué características tiene las ciencias fácticas? ¿Verdad? En este video, lo que contiene es la definición de ciencias, porque recuerden que primero era ciencia en singular y después aparece el término de ciencia en plural, la clasificación que ya vimos, y ahí está las características que tiene el conocimiento científico, que es comunicable, sistemático, metódico, verificable, preciso y universal, ¿verdad? Ok. Esta actividad pues ya la desarrollamos, ahí no hay problema. Ahora veamos la siguiente clase. La clase 2 ya me habla de los métodos. Esta clase es un poquito más básica. Método científico. ¿Se acuerdan? Los 6 pasos universalmente aceptados del método científico. Puede ser pregunta de examen, pero también se pueden resumir en 4. ¿Se acuerdan, verdad? Que dentro de uno de los videos de conferencias hablamos de eso, ¿verdad? También aquí los pilares del método científico, la reproducibilidad y la falsabilidad. Saber explicar y saber cuáles son las diferencias. Aquí se explican algunos métodos, ¿verdad? Podemos preguntar de cada uno de los métodos. Claro, aquí lo hacemos de manera bien exploratoria, no lo hacemos de manera puntual. Estos métodos que están acá, también hablamos aquí en este video. ¿Se recuerdan? Inductivo, deductivo, analítico y sintético, ¿verdad? Que eso es en su mayoría de los métodos que ahí profundizamos.
Y de ahí, recuerden que en esta actividad está este material de Ángel Giraldo, ¿ok? Ese material es, hay varias preguntas que salen en el examen. Por ejemplo, yo les puedo preguntar qué es la analogía. ¿Se recuerdan que hablamos que investigaran eso en que es una fuente formal, que eso es parte de las fuentes subsidiarias, en un diccionario jurídico que yo les proporcioné, que algunos de ustedes me lo pidieron, yo con todo gusto se los pasé, ¿verdad? Hablamos del objeto del derecho, del método del derecho, y hablamos de las fuentes formales del derecho, que es el fin, ¿verdad? Ayer hablamos de la interpretación. Eso que hablamos ayer lo podemos desarrollar de esa manera. También hablamos del derecho como ciencia. ¿Ok? Esas partes que aparecen ahí, eso es parte del contenido del examen. También les puedo preguntar, ¿qué es un problema jurídico? ¿Ok? ¿Y qué era lo que era el problema jurídico? Ustedes ayer, la mayoría me contestaron, ¿verdad? Y esta pregunta al final que hicimos fue el derecho a la praxis, que también ahí lo platicamos, ¿verdad? También hay algunos problemas que se presentan en el manejo de las fuentes formales, también ahí está en este material, ¿verdad? Bueno, de ahí la última clase, ¿verdad? Que es la clase número 3. Que aquí hablamos de la investigación científica y hoy hablamos de eso, de la importancia, ¿verdad? Hablamos de la definición de investigación, de los dos enfoques, ¿verdad? Del cualitativo, del cuantitativo. Ustedes deben de saber identificar cuál es el cuantitativo y cuál es el cualitativo. Aquí habla de varias características, ¿verdad? Y al final hablamos de algunas diferencias, que son más que todo bien torales, bien generales. Y al final aquí hablamos de los tipos de investigación. Este es por decir así, este es el resumen del mapita conceptual que ustedes están haciendo, que es para el viernes, ¿se recuerdan? Que ustedes tienen que definir la investigación histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, el estudio de casos, la seccional, la longitudinal y la experimental, ¿verdad? Que ese es el mapita conceptual que ustedes van a crear, que recuerden que es un mapa conceptual, ¿verdad? Que tienen que hacerlo exactamente como mapa conceptual, ¿verdad? Bueno, eso es lo que va a entrar en el examen, estimadísimos, ¿verdad? Recuerden que la evaluación, tal como está establecida aquí, está aquí, ¿verdad? Esta evaluación se va a abrir exactamente el lunes 28, ¿verdad? Ah, no, perdón. Ustedes, permítanme. Ah, no, sí, no, perdón. Es que aquí estoy con la clase 1700. Aquí está. La evaluación de ustedes va a ser precisamente este lunes 28. Ahí sí, miren, lunes 28 de febrero. El examen se va a abrir exactamente a las 5 de la tarde, ¿ok? Yo sé que la clase es a las 7 de la noche, pero ustedes van a poder entrar a hacer la evaluación desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Miren, ojalá que no haya problemas en el campus, por eso es que yo dispongo de todo ese periodo para que ustedes se puedan conectar en cualquier momento. Pero eso sí, estimadísimos, el límite de tiempo es de 50 minutos, ¿verdad? Eso significa que ustedes pueden entrar 50 minutos antes de las 9 de la noche. Ese es el periodo tope para poder hacer su evaluación. Pueden entrar a las 5, a las 5:30, 5:15, 5:30, 6, 6:30, 7 de la noche, hasta las 8:10, porque el examen tiene un tope de 50 minutos. Y en intentos es un solo intento, ¿verdad? Así que recuerden que todo esto que hablamos de este contenido es lo que se va a evaluar acá. Ahora, ¿qué tipo de preguntas son? Opción múltiple, opción única, verdadero y falso y emparejamiento, ¿verdad? Y va a ser consultas, preguntas de respuesta breve,
pero el único inconveniente con la respuesta breve es que eso se evalúa en momento posterior y no se puede hacer en este mismo examen. Entonces, por esta única vez, lo hice de esta manera, para que ustedes exactamente a las 9 de la noche, usted va a poder hacer su revisión de examen, ¿verdad? A esa hora se cierra la actividad y automáticamente usted puede entrar al campus y usted puede evaluar en qué se equivocó, cuáles fueron las preguntas buenas, cuáles fueron las malas, y así hacer su revisión de examen. Y ahí usted va a poder ver su nota que sacó en su examen, ¿verdad? Recuerden que el acumulativo, ese sí no lo van a poder ver ahí exactamente, pero sí va a estar dispuesto posteriormente. Yo les voy a avisar cuando ya termine de revisar todo el acumulativo, ¿verdad? Posiblemente va a ser después del examen 8 días, ¿verdad? Porque sí nos va a llevar un poquito de tiempo, porque recuerden que son 5 actividades que tengo que revisar, ¿verdad? 2 foros, 3 trabajos grupales, que ahorita pues ya estamos avanzando porque estamos revisando el primer trabajo grupal. Así que de repente ustedes ya este fin de semana van a poder ver cuánto sacaron en el primer trabajo, ¿verdad? Porque recuerden que el segundo y tercer trabajo, la fecha tope de entrega es este viernes y el próximo domingo, ¿verdad? Cualquier situación que se presente, estamos siempre a la orden, ¿verdad? Siempre voy a estar pendiente del WhatsApp entre esa hora de las 5 y 9 de la noche, y si hay algún inconveniente, lo resolvemos, ¿verdad? En base a los requerimientos que ahí tenemos, ¿ok? Así que solamente quería compartirles eso, estimados. Espero, bueno, ya como quien dice, aquí ya estamos terminando esta primera unidad. Miren, el tiempo se va volando. Así que tenemos este fin de semana para prepararnos, Oscar. No se preocupen. No, y les va a ir bien. No se preocupen, les va a ir bien. ¿Verdad? Más o menos en razón de todo lo que hemos preguntado, de lo que hemos evaluado. Ahí tienen las videoconferencias, ahí tienen un apoyo, y de igual manera, si tienen dudas, aquí está su servidor. Con tal que no me pregunten el día y hora del examen, no hay ningún problema, ¿verdad? Estamos siempre a la orden, ¿ok? No sé si tienen dudas, estimadísimos. Abogado, yo quiero hacerle una consulta antes de que retire usted, ¿verdad? Sí, dígame. Con respecto al foro, abogado. Sí. Si uno, bueno, un ejemplo que me poner que me pasó a mí, yo le comenté, comenté uno de los, para que la redundancia de palabras, uno de los comentarios que estaba en el foro. Yo se lo comenté a uno de los compañeros, X compañero, a base de lo que había puesto él, ¿verdad? Eso fue en la tarde. En la noche que yo vuelvo a entrar para hacer otro comentario personal o comentar de los que ya estaban, miro que el compañero había cambiado algo de su comentario. Entonces eso significa que cuando uno comenta algo de otro compañero y él lo cambia, por ende cambia lo que yo le estoy comentando. Entonces no sé si es válido eso, porque implica más trabajo para uno estar cambiando su comentario para que esté acorde con lo que él puso. No sé si yo estoy equivocada o no sé. Fíjese que ¿Cuál es el alineamiento de eso, la verdad? Normalmente, Melissa, hay un periodo en que usted puede modificar el comentario. Casi siempre cuando usted participa en un foro tiene 15 minutos para hacer cualquier edición o cualquier cambio, ¿verdad? Eso es lo que está establecido normalmente dentro de la plataforma, ¿verdad? Pero si usted ya hizo el comentario, no se preocupe, porque siempre queda registrado, ¿verdad? Y su servidor siempre ve cuál fue el comentario original y cuál fue el cambio del comentario que se realizó, ¿verdad? Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Gracias, abogado. ¿Verdad? Igual, si de repente queremos corregir algo, se puede hacer dentro del periodo prudencial, no hay ningún problema. Pero eso también puede hacer que usted cambie su parecer, y de igual manera usted también lo puede hacer, lo puede cambiar también. Puede hacer otro comentario, ¿verdad? Dentro del mismo comentario también lo puede hacer. Vaya, de repente sobre el nuevo comentario usted puede comentar algo diferente, ¿verdad? Si usted lo desea también. Recuerden que eso es lo bonito del foro. La desventaja ahí es que es de forma sincrónica, no es en el momentito, ¿verdad? Hay que leer un poquito, después volverse a conectar y después volver a comentar y así. No es como quien dice así como estamos hablando ahorita,
¿verdad? No, lo que yo hice que hice comentarios personales mejor, porque después. Bueno, pero no importa, recuerden que lo vamos a evaluar en base a los requerimientos que hicimos, ¿verdad? Párenle bola a esa parte, ¿verdad? Siempre es bueno hacer un fundamento muy bien hecho de lo que usted está comentando. En otras palabras, que usted tenga conocimiento de causa y si usted referencia algo, diga de dónde lo referencia, nada más comentar, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, estimadísimos, bueno, espero que les vaya muy bien. El mismo lunes yo les voy a poner qué día nos vamos a conectar, porque recuerden que yo el martes les subo ya la segunda unidad, ¿ok? Lo voy a hacer hasta el martes por la mañana. Entonces, el martes les voy a disponer qué día nos vamos a conectar. Posiblemente va a ser el día jueves, ¿verdad? Para que ustedes tengan el día miércoles para poder ver la unidad 2, ¿ok? Mientras tanto, vamos a seguir revisando los acumulativos para que la semana siguiente yo les pueda brindar ya los resultados, tanto del acumulativo, ya con el examen que ya ustedes lo van a tener, ¿verdad? El resultado final lo van a obtener a las 9 de la noche del día lunes, ¿verdad? Bueno, les deseo éxitos, no les deseo suerte, porque la suerte es para los incautos, para los que de repente enchutan y no enchutan. Éxitos es para el que estudia, para el que se prepara, ¿verdad? Y traten de hacerlo de manera personal. Recuerden de que ahorita no es lo mismo como hacer un examen en el aula de clases, ¿verdad? Recuerden que aquí ustedes están frente a su computadora o están en su celular y ahí lo van a responder. Yo les recomiendo que se evalúen a ustedes mismos. Recuerden que siempre hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender de manera transversal y es la ética, ¿verdad? Miren, una vez me pasó algo inchistoso, disculpen que de repente me extienda. Una vez que crearon un foro, perdón, un chat, y por casualidad de la vida me incluyeron ahí. Y miren que los compañeros no se habían fijado y cuando estaban en el examen empezaron a enviar imágenes de las preguntas del examen. Entonces, se imaginan. Entonces es para que yo no hice ningún comentario. ¿Saben por qué? Porque eso es ya algo personal. Recuerden que eso es parte de nuestra moral, de nuestra ética, ¿verdad? Entonces, no con esto les quiera decir que de repente lo han hecho o que lo van a hacer, no, para nada. Yo les deseo éxitos porque yo sé que si ustedes, yo me fijo en algo, cuando algo nos cuesta más, se han fijado que eso lo apreciamos, ¿verdad? Lo apreciamos mucho más. Y ustedes que les toca trabajar, hay más sacrificio, ¿sí o no? Así es. Yo creo que a ustedes que les cuesta mucho más, porque mire, quedarse hasta ahora y todavía desvelarse y todavía estudiar y prepararse, no es para cualquiera. Y la mayoría de ustedes trabaja, están con sus hijos, están de repente con varias actividades, ¿verdad? Entonces no es fácil. Y yo sé que cuando hay más sacrificios, cuando algo le ha costado, uno se siente bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces vale la pena. Cuando algo no le cuesta, ¿qué pasa? Saque buena nota. Pero fue algo que pasó y punto, ¿verdad? Entonces yo les comento esa experiencia porque es parte de la vida también y yo sé qué pasa. Así que yo me alegro de repente cuando hacemos bien las cosas y como les digo, haciéndolo con ese éxito de poder sentirnos bien y a gusto de que hemos obtenido algo bueno, ¿verdad? Y el objetivo pues es aprender. Bueno, ya los dejo porque ya nos quedamos 17 minutos más de la cuenta. Después les voy a subir siempre la grabación, ¿verdad? Al chat. Si alguno de repente necesita algún apoyo, como les dije, ahí estoy siempre a la orden en el WhatsApp, ¿verdad? O igual por Señor lo correo toque, electrónico. abogado. Bueno, El gracias, Señor lo gracias. toque para que no lo ponga difícil. Milagro. Bueno, ya lo preparamos, ¿verdad? Ah, Recuerden pero que lo puede enviar. el campus lanza las preguntas así como quien dice a como le gusta más el sistema, ¿verdad? Yo preparé, es un condensado de 50 preguntas. De esas 50 preguntas, lanza diferentes, ¿verdad? Creo que son más o menos entre 25 a 30 preguntas, porque recuerden de que
tienen 50 minutos para poder contestarlas, ¿verdad? En promedio se llevan entre 3 a 4 minutos aproximadamente para poderlas responder, ¿verdad? Pero hay una gran ventaja. La mayor parte de las preguntas tienen la respuesta ahí mismo, ¿verdad? Solo hay que leerlas, solo hay que analizarlas y entenderlas. Y si usted le ha agarrado, como quien dice, así como dicen los chavos, el feeling a la clase, yo le aseguro que le va a ir muy bien, ¿verdad? Estamos callados. Gracias, abogado. Nos tiene abogado. preocupados. Vaya, pues, bueno, éxitos. Cuídense, ¿verdad? Gracias, Feliz fin de semana. Abogado. Muchas, abogado, Descansen. gracias. Vaya, hasta Gracias. luego. Abogado, Bye, buenas noches. ¿puedo hacerle una pregunta sobre la asignación 3? Ajá. Ah, sí, dígame, Sí. Melba, no hay Sí, problema. es que